Mejor hablar en M24. En julio, luego del periodo puente del 2020, varias ramas de actividad deberían comenzar a dialogar en una nueva ronda de negociación salarial. Desde algunos sectores empresariales ya se ha manifestado que debería prolongarse el periodo puente por entender que no estarían dadas las condiciones para aumentos salariales. Por su parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, ha sostenido que espera que esta ronda salarial sea lo más normal que se pueda. El PIT-CNT, mientras tanto, realizará mañana un paro general, entre otras reivindicaciones por trabajo y salario, contra el hambre y la desigualdad. ¿Qué expectativas tiene el PIT-CNT con este paro? ¿Cuál es la apuesta de los trabajadores para esta ronda salarial? Para saberlo, mejor hablar con el director del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, Milton Castellano, a quien le damos la bienvenida. Castellano, gracias por esta comunicación. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos ustedes, para la audiencia, y bueno, en esta mañana fría hablar de los problemas que están pasando, bueno, siempre es bueno. Para entrar un poquito en calor, ¿verdad? Exacto. Milton, ¿qué expectativas tienen justamente con respecto al paro de mañana? Bueno, el paro de mañana es una acción, una medida de movilización de la central sindical, del conjunto de los sindicatos, con la característica de huelga, de paro, algo tradicional en el movimiento sindical, no solo en Uruguay y en el mundo, hace más de 200 años, que la principal medida que tienen los trabajadores cuando quieren reclamar algo, cuando quieren hacer sentir su voz, es con la paralización. No solo en Uruguay, en todas las partes del mundo, a veces se dice, bueno, ¿por qué los trabajadores paran? Y bueno, porque es la medida, la huelga, la acción reivindicativa, la queja, la protesta, algo natural a las democracias y a la forma de la organización de la sociedad. Entonces, por lo tanto, mañana lo que hay es una movida general de los trabajadores del país en torno a un conjunto de reclamos que sin duda estamos viviendo una situación muy preocupante, angustiante, no solo del punto de vista sanitario, del punto de vista económico, del punto de vista de los ingresos, del empleo, del trabajo. Es decir, yo tengo ya algunos años o varios años en esto, y situaciones como las que hemos estado viviendo este año, es difícil encontrar un punto de comparación con algún otro momento. ¿2002? Yo diría que el 2002 era una cosa diferente. Esta es una situación mucho más sostenida en el tiempo. Yo nunca vi en Uruguay que el año pasado, por ejemplo, fueran 200.000 personas al seguro de paro. Ni siquiera en la crisis del 2002 sucedió una situación de ese tipo. Sin embargo, Castellanos, el nivel de desempleo sí había sido más alto en aquel momento. ¿Cómo se explica eso? Bueno, pero el desempleo venía con una situación también estructural mucho más armada. Es decir, la crisis del 2002 no es la crisis de una circunstancia, es decir, de la crisis de una acumulación de políticas en el tema del trabajo neoliberales, que generó una situación en la década del 90 de condiciones que se fueron agudizando. Fue un impacto que fue de un momento a otro, más allá que algunos números ya venían con algunos signos amarillos o naranjas, pero tener en un año la pérdida de 60.000 puestos de trabajo, no hay que rascar en la historia del Uruguay para encontrar una situación de esas características. Y bueno, hoy tenemos una situación de caída del salario, de pérdida de más de 60.000 puestos de trabajo. Tenemos una situación de sectores que están pasándola muy mal. Eso cuando la consigna dice el hambre, es cierto, el hambre en Uruguay en algunos sectores se hace sentir de forma importante, aunque tiene la paradoja que hay sectores que le ha ido muy bien en la pandemia, y que hay sectores que en vez de perder han ganado, incluso mejorado su condición. Entonces, por lo tanto, tenemos una paradoja, que hay uruguayos o miles de uruguayos con una situación complicada, y otros uruguayos que están haciendo mejorando su circunstancia. Entonces, eso es, por eso también dice el tema del hambre, por la desigualdad. Es decir, en Uruguay no a todos les va mal, ni a todos les va bien. Entonces ese es uno de los problemas que Uruguay tiene también de fondo. Entonces, en ese panorama, los trabajadores, bueno, en medio de una pandemia, con dificultades para movilizarse, con desocupados, con situaciones de caída del salario, bueno, sale mañana a protestar en forma legítima, es un derecho,
bueno, hay sectores que, bueno, dice, bueno, pero ¿por qué paran? Bueno, yo también en muchos años, siempre habrá alguno que no esté de acuerdo, que paremos, bueno, eso es parte también de la vida democrática. Pero bueno, vamos mañana a toda una movida muy grande, y bueno, para sentar protesta, para quejarnos, para todo lo que significa en vida democrática la expresión de sectores de la sociedad. Este paro se da además digamos, es la antesala de una próxima ronda en los consejos de salarios. Antes de pasar a este tema que es central, conformó la fórmula encontrada en la salud para garantizar la vacunación, los servicios básicos, y también por la UNOT, la Unión de Transporte, que adhiere al paro, pero permite que los diferentes sindicatos paren o no lo hagan. Yo creo que eso demuestra en muchos aspectos la madurez de las organizaciones sindicales, que en una situación general de extrema del punto de vista sanitario, toma medidas para proteger a que todos los uruguayos que ese día tengan que ir a vacunarse tengan las condiciones. Aquí el papel importante de los sindicatos de la salud, del transporte, de otros servicios logísticos. Yo siempre he dicho, las medidas de paro general, el movimiento sindical siempre ha sido muy cuidadoso de no afectar los servicios esenciales. Por ejemplo, nunca se baja la palanca de la luz, se sigue teniendo agua por las cañerías, se sigue teniendo salud, en fin, todo lo que son las cosas esenciales. Esta vez, además de los servicios ya naturales, esenciales, que cada sindicato tiene en sus protocolos, se agrega una mayor refuerzo en algunas áreas para que ningún uruguayo se deje de vacunar porque existe el paro. Entonces lo que reafirma es una acción, y yo creo que la salud y el transporte siempre ha brindado esa responsabilidad, y creo que el movimiento sindical en su conjunto. Bien, pasando ahora sí a la ronda de salarios, la diaria informó que el Poder Ejecutivo convocó para este viernes al Consejo Superior Tripartito en una sesión en la que se analizará una propuesta del Frente Amplio de adelantar licencias para bajar la movilidad, pero también se reconoció por parte del Ministerio que se va a aprovechar este encuentro para abordar de forma informal las posturas del movimiento sindical y también de los empresarios sobre la próxima ronda. ¿Con qué postura va a ir el PIT-CNT a esta reunión el viernes? Y bueno, nosotros hemos sido muy claros que en una situación de estas características, nuestro objetivo en esta ronda de Consejo de Salario, que es muy importante, va a abarcar a más de 650.000 trabajadores de la actividad privada. Va a abarcar además los sectores en algunos casos más golpeados por la crisis, por la pandemia. Hay que tener en cuenta que también en estos 650.000 trabajadores están los sectores también menos calificados, es decir, trabajadores con salarios más sumergidos. En esta ronda tiene que negociar los trabajadores rurales, los trabajadores domésticos, los de comercio, los de servicio, teniendo en cuenta que los sectores a veces quizás más dinámicos de la economía ya tienen acuerdos. Si en esta ronda no participa, por ejemplo, los bancarios, la bebida, el transporte, la salud, si estamos hablando de sectores importantes que ya tienen acuerdos vigentes. Entonces lo que acá estamos viendo son esos sectores más comprometidos. Y bueno, nosotros vamos con tres premisas. Una, de tener la caída del salario real, es decir, nosotros venimos un proceso de este año con caída del salario real. Entonces un primer paso, como en cualquier circunstancia, es primero detener la caída. Uh-huh. En segundo aspecto es tratar de recuperar lo perdido, es decir, yo primero detengo la caída y después, bueno, a ver cuánto perdí, cuánto y cómo lo recupero. Y en tercero, reafirmar la negociación colectiva, reafirmar los consejos de salario, porque por una forma u otra, o por ajustes puentes, o por pretextos, o por dificultades, lo que se hace es no negociar, no ir a la ronda de negociación colectiva. Y yo creo que cuando más difícil
En la situación es al revés. Cuando más difícil tengo la realidad, tengo que más negociar, más ir al diálogo tripartito. Castellano, ahí usted mencionó un término clave, da la impresión en este contexto, habló de periodo puente, porque justamente en este contexto diversas voces del empresariado, dirigencia de las cámaras empresariales, comienzan a defender la idea de que la situación económica amerita un nuevo periodo puente, como el que llega hasta esta mitad de año y que viene del año pasado. ¿Es posible un escenario de ese tipo? Bueno, siempre las posibilidades existen. Ahora la dificultad mayor que hay un compromiso que es tratar de detener la caída del salario real. Si a mí de atrás del ajuste puente, que sí, que me da como una especie de transitoriedad por una situación de gravedad, etcétera, etcétera. Lo que yo escondo es que, bueno, va a haber una negociación que no va a haber posibilidades ni siquiera de frenar la caída. Ya ni siquiera estoy hablando de recuperar lo perdido. Entonces ahí la cosa se complejiza más. Pero además, negociaciones puente da una sensación de inestabilidad, da una sensación de que, bueno, es una cosa, y nosotros queremos al revés. Cuando más difícil es la situación, más hay que negociar. Entonces más consejo de salario, más mesa discutiendo y buscando acuerdos. Entonces nosotros decimos, bueno, si alguna mesa, si hay que tener en cuenta que en esta negociación se van a instalar aproximadamente 180 y algo de mesas. Entonces puede haber que en alguna mesa o en algunos sectores se diga, bueno, nosotros porque estamos en una situación que nos ponemos de acuerdo y hacemos una cosa puente. Es decir, pero tiene que ser una facultad de la mesa de negociación, no puede haber una especie de paraguas general y decir, bueno, ahora vamos todo a puente. Usted lo que está planteando es que el Consejo Superior Tripartito no puede decir la pauta o la característica para todos los sectores es un periodo puente. Sí, yo creo que eso no sería bueno, eso es parte de la negociación. Es decir, el puente en definitiva es el tiempo que dura un convenio. Claro, justamente... El tiempo que dura el convenio sí. Puede durar lo que la mesa entienda que es necesario. Uh-huh. Justamente le iba a consultar para que quede claro, o sea, un periodo puente implica negociar a más corto plazo. Ahora, ¿qué implicancias tiene esto en lo salarial, que digamos que es lo sustancial, ¿no? Bueno, eso es lo que no se dice, se habla de ajuste puente, pero es decir, el tiempo en definitiva es una variable más de la negociación. Yo he visto convenios de 1 año, de 2 años, de 3, de 5 he visto convenios. Entonces, eso es una variable de la propia mesa de negociación. Pero hay como un trasfondo ahí que lo que nosotros no tenemos claro, cómo se resuelve este tema, porque el gobierno está un poco apretado de sus propias palabras. El gobierno dijo que a partir de enero del 21, uh-huh. A partir de enero del 22 se recuperaba lo perdido. Ahora bien, cosa que siguen diciendo que en general, bueno, el compromiso pero ahora tiene un problema anterior a eso, que es que detener la caída. Entonces, para detener caída, tiene que haber algún ajuste en el mes de julio. Si no, la caída no se detiene. Entonces, no es posible yo recuperar si primero no detengo la caída. Es como cuando yo le decía, en ejemplo, si yo tengo humedad en mi casa, si no detengo por donde entra, no la puedo arreglar adentro. Detener la caída en algunos sectores, como usted lo planteó, a través de acuerdos o de periodos puente nuevos, sería una posibilidad. Es decir, un periodo puente implica o puede implicar que en algún caso se detenga la caída, es decir, no necesariamente generaría pérdidas de salario. Y bueno, sí, es decir, el puente en sí mismo, por eso yo decía que hay que sincerar un poco la idea, es decir, ¿qué significa un ajuste puente? Es decir, que no se va a recuperar, se va a seguir cayendo, que no hay condiciones. ¿Es eso el ajuste puente? O un ajuste puente puede decir, bueno, no, es un ajuste de urgencia para frenar la caída y después en circunstancias mejor vemos cómo recuperamos. Ese también puede ser un ajuste puente. Entonces está un poco en el contenido del ajuste. Entonces para nosotros es importante que los actores, sobre todo las cámaras empresariales, determinen claridad. Hay situaciones, situaciones muy embromadas en algunos sectores que están casi al borde
del precipicio, ya están en el precipicio, como puede ser el turismo, algunos sectores, pero otros han mejorado sustancialmente los precios internacionales, los exportadores, los commodities, las materias primas, el agro, las cosechas, los beneficios del combustible en la época de la zafra, es decir, han hecho circunstancias muy importantes. El sector rural es uno de los que ahora se sienta a negociar, por lo que nos dijo al comienzo, ¿está bien? El sector entra a negociar ahora también, y sectores también, muy afectados, por ejemplo, como las trabajadoras domésticas, o sectores, por ejemplo, la industria manufacturera también entra toda, es decir, la industria manufacturera en Uruguay no es muy grande, pero hay cerca de 50.000 trabajadores en la industria manufacturera, entonces también son sectores importantes. Bien. Están todos los servicios, áreas verdes, podas, empresas de seguridad, de vigilancia, de limpieza, en todo el comercio, tienda, free shop, yo qué sé, todos los sectores relacionados con los servicios, ¿no? Ustedes han estimado la caída del salario real en un 4% aproximadamente, lo perdido en este periodo puente. Recién decía, el gobierno se comprometió a empezar a recuperarlo a partir del año que viene. Nosotros aquí entrevistamos a Gabriel O'Donnell, el economista, y nos hablaba también de esta tensión, de este aprieto en el que está el gobierno, en tanto este compromiso por recuperar el salario y también por contener la inflación. ¿Usted cómo ve esa tensión? Uruguay necesita, en primer lugar, el mayor problema que tenemos los uruguayos es el empleo en este momento, el trabajo. Y Uruguay debería tomar todas las medidas posibles para mejorar el empleo. Y el empleo y el trabajo en Uruguay, el 75, el 80% del trabajo en Uruguay es hacia el mercado interno, es de consumo interno, no está direccionado a los sectores exportadores o al exterior. Entonces, por lo tanto, todo lo que yo haga de inversión en el mercado interno mejora la economía y mejora el empleo. Y el salario es un aspecto determinante para mejorar la inversión y el mercado interno. Es decir, el flujo de dinero, de circulante en la calle, el salario juega un papel central, no solo por lo que significa los asalariados, que decíamos que casi el 80% son para el mercado interno, sino que tiene una cadena, tiene la cadena de los jubilados, los pensionistas, el boliche de la esquina, el cuentapropista, en fin, todo lo que mueve. Entonces, el salario juega un aspecto determinante para resolver los problemas de empleo. Entonces, si yo contraigo el salario, es decir, estoy contrayendo mercado interno. Y si contraigo mercado interno, estoy embromando el empleo. Pero además hay que tener en cuenta que ahora, este mes también, entra la rendición de cuentas. Y eso va a discutir también el salario de otra parte importante de los trabajadores uruguayos, que son los trabajadores públicos. Entonces estamos en 2 o 3 meses donde se define la perspectiva del punto de vista del salario y de una manera indirecta el empleo para el próximo año, por los próximos 12 meses por lo menos, que es los convenios colectivos de los consejos de salario y la rendición de cuentas. Entonces, ¿le da el movimiento sindical castellano importancia a esa variable que muchas veces desde el empresariado, algunos sectores del análisis político, de la política uruguaya, se pone arriba de la mesa, que es la cuestión inflacionaria? Nosotros siempre tenemos en cuenta el tema de la inflación. El salario, la inflación es un factor, no es el único y ni siquiera es el más importante. Es decir, hay factores en la composición de los precios muy relevantes que no solo es el salario. Por ejemplo, en la inflación juega un factor muy importante el tema del cambio, el tema de la moneda, el tema de la paridad internacional. En la inflación pesa mucho el tema, por ejemplo, de la conformación de los precios y de las rentas y las márgenes de ganancia de las empresas. Es decir, el factor inflación es un factor complejo y mucho más más grande. Ahora, decirle que todo lo que yo hago en salario implica tener inflación, nosotros no somos partidarios de la inflación. La inflación, el que paga más directamente la inflación son los trabajadores, los que tenemos ingresos fijos, directos. Entonces, la inflación
Ahora, que no puede ser de que con el paraguas, es como el paraguas del empleo. Dicen, yo no puedo aumentar los salarios porque va a generar desempleo. Bueno, esa era la otra tensión que le íbamos a plantear. Por ejemplo, le comparto una declaración de Alfredo Antía, el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, que declaró en La Diaria justamente que debería recurrirse, textuales palabras, a algunos aumentos nominales como para transitar la situación, pues hoy por hoy otorgar aumentos salariales conduciría a una destrucción neta de puestos de trabajo. Eso dijo Antía de la Cámara de Industrias. Sí, yo siempre digo que algunas aclaraciones que son a veces muy categóricas deberían estar respaldadas con alguna cifra, con algún estudio más desarrollado. Por ejemplo, yo le puedo decir a Antía, el año pasado hicimos un ajuste de cuenta con caída del salario real para frenar los despidos. Y tuvimos 60.000 despidos. Es decir, entonces, ahí Antía le puede decir a usted, si no se hubiera hecho eso, se hubiera despedido a más gente, tratando de anticiparme a una respuesta posible. Sí, pero ya entramos en una situación de hipótesis. Esa posibilidad puede ser cierta o no, o efectivamente no siempre el desacople entre empleo y salario es el mismo. Es decir, en el desempleo juega, por ejemplo, los cambios tecnológicos, juegan la diversificación de nuevas áreas y de nuevas formas de producción. Entonces el empleo no solo está relacionado al salario. Además, el Uruguay tiene pruebas sobradas que no siempre se resuelve en forma lineal salario-empleo. Pero yo diría más, si efectivamente nosotros siempre decimos en la negociación, primero está el empleo y segundo el salario. En eso pues yo puedo compartir con Antía que yo primero tengo que tener el trabajo, porque si no tengo trabajo no tengo salario. Pero hagamos un compromiso, digamos, por ejemplo, bueno, está bien, los trabajadores que hoy están trabajando, tengan un sacrificio, se haga un sacrificio y se pierda un salario X, como el año pasado, un 4, un 5%. Bueno, firmemos un compromiso que diga que no se pierdan puestos de trabajo, es decir, que ese esfuerzo que la sociedad en su conjunto hace, haya un compromiso de no perder puestos de trabajo, que no quiere decir que el empleador no pueda despedir por mala conducta. Es decir, lo que estamos diciendo es que si hay 50.000 trabajadores en la construcción y hay una caída del salario en la construcción, bueno, cuando termine el proceso de la caída, digamos, bueno, ¿cuántos trabajadores? Hay 50.000, es decir, entonces ahí hay un compromiso. Ahora, el compromiso de solo decir, bueno, yo no bajo los salarios, pero no asumo como empresa, como empleador, el compromiso de mantener los puestos, es decir, me parece que no es una solución equilibrada, no es una solución de ida y vuelta, sino es una solución de que está protegiendo una parte que es el capital. Castellano, le proponemos hacer una breve pausa para seguir profundizando sobre este tema. ¿Nos aguarda? Sí, cómo no. Continúa Mejor Hablar y la entrevista con el director del Instituto Cuesta Duarte, Milton Castellano. Recién conversábamos sobre el empleo. ¿Cuál es la perspectiva que tiene el PIT-CNT, el Cuesta Duarte, en relación a la recuperación del empleo? Yo creo que nosotros estamos en una situación complicada con el empleo. El empleo, el factor fundamental para desarrollar empleo es la inversión. Es decir, yo puedo generar las mejores condiciones desde el punto de vista tributario, del punto de vista de incentivos, pero el empleo se genera a medida que haya inversión y que eso posibilite la creación de puestos de trabajo. La inversión implica en un país como el nuestro, que es básicamente para el mercado interno, la necesidad de que haya inversión. Y la inversión tiene siempre dos posibilidades, o es pública o es privada. Y en este contexto internacional la inversión privada, salvo algunas inversiones importantes como puede ser UPM, está limitado. Entonces nosotros una de las cosas que decimos que debería jugar y puede jugar un papel determinante el Estado a través de la inversión pública. Algo que no se comparte desde el gobierno, ¿verdad? Se apuesta más bien a la inversión privada. El gobierno a veces
comparte, por ejemplo, si bueno, vamos a adelantar las inversiones, vamos, la ley de presupuesto, vamos a adelantar lo que se iba a hacer el año que viene para este año, etcétera, etcétera. Pero después, en la vida de los hechos, eso no se concreta. Uruguay tiene un plan de inversiones, por ejemplo, en obra pública, en carretera, en inversión, en comunicaciones, en fin, pero que hay que acelerarla, hay que tratar de inyectar a la economía uruguaya actividad y trabajo. Los ejemplos, por ejemplo, de los jornales solidarios es un claro ejemplo de que la gente tiene avidez por trabajar, tiene necesidad de trabajar, ir más lejos lo que se anotaron para el Banco República, para el concurso. Entonces, yo creo que hay urgencia en que el Estado invierta, trate de mover un poco la economía. Posibilidades hay proyectos, hay planes, ahora hay que acelerar, es decir, no se puede decir, se puede perfectamente en Uruguay lo que estaba previsto invertir el año que viene, empezarlo en el segundo semestre, pero por ahora no vemos esa actitud del gobierno que efectivamente pueda dinamizar el mercado interno. Cuando en el mundo todo el mundo invierte o gasta, en Uruguay estamos muy preocupados, por el gobierno está muy preocupado por el tema del déficit fiscal, cosa que está bien que se preocupe, pero en esta circunstancia todo, si vemos los ejemplos que pasan en todos lados, la preocupación por los déficits pasa al segundo lugar, y lo primordial que hacen los gobiernos y los estados es tratar de invertir, de generar puestos de trabajo y a su vez hacer asistencia a los sectores más golpeados. Hay sectores tremendamente golpeados, como decíamos al principio, y también sectores que no. Por ejemplo, ustedes me ponían el ejemplo de Antía. Antía representa a uno de los sectores que le ha ido mejor en la crisis, que es la industria farmacéutica y la industria de lo que se llaman droguerías y todo ese tipo de área de trabajo. Entonces hay sectores que bien pueden hacer un esfuerzo. Entonces para nosotros la inversión y la asistencia social son como dos cosas que van de la mano en este momento hasta que salgamos de esta horrible situación. Castellano, queremos compartir con usted un par de cifras de reciente publicación. Hace un par de días, ya casi a mediados de este mes de junio, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social informó las cifras de personas en seguro de desempleo correspondientes a mayo. Habló de 80.000 personas, por lo menos segundo aumento consecutivo, y en el análisis que estaba incorporado a la difusión de esas cifras, se ligó ese aumento que llegó a 80.000, insisto, la cantidad de gente en seguro de paro, a las medidas de restricción de la movilidad que se aplicaron en marzo, ¿no? Cuando se determinó cierres a nivel educativo y también de otras áreas de actividad. ¿El movimiento sindical o usted en particular comparten esta lectura? Digo, la movilidad en el mes de marzo, o mejor dicho, la movilidad en Uruguay está basada sobre todo en el aparato público, ¿no? Es decir, después la actividad privada, lo que son los sectores productivos, los sectores de servicio, los que están con problemas y con limitaciones no son los de ahora, ya vienen de muchos meses anteriores. Lo que se agregó son algunos sectores, pero que son, desde el punto de vista de cantidad de trabajadores en el universo general, son menos. Nosotros tenemos un universo en Uruguay de 1.600.000 población activa que trabaja o que hace alguna actividad, ya sea precaria o ya sea formal. De ese 1.600.000 nosotros seguimos teniendo sostenido un seguro, que además la cifra de seguro para eso es una fotografía parcial, porque ahí no incorpora los que ya han dejado, los que ya no tienen derecho a los seguros, los sectores precarios. Hay que tener en cuenta que con 20 y pico % en Uruguay no tiene formalidad, no tiene protección social, entonces no tiene seguro de paro. En fin, yo creo que las cifras esas, no hay en estos momentos en el horizonte algunas medidas que posibiliten bajar esas cifras.
Y si además nosotros baja el salario, también junto con eso la economía va a contraerse más. Si la economía se contrae más, menos posibilidad de desarrollo del mercado interno. Ahora, Castellano, en paralelo, un informe en este caso privado de la consultora Advice titulado Monitor Laboral, también referido a mayo, da cuenta del crecimiento de un 10% en la demanda laboral. Este informe se elabora recorriendo portales que justamente publican el requerimiento de fuentes de trabajo o de trabajadores y trabajadoras por parte de las empresas que recurren a ese mecanismo para contratar, que por cierto no son todas. Y en ese informe de Advice se dice que desde mayo del año 2020 la demanda laboral crece a una tasa promedio de 6%, siempre en función de este monitor, ubicándose en los últimos meses en niveles similares a 2019. ¿Qué impresión le da esta lectura que hace Advice? Bueno, entonces, si eso fuera, podríamos confirmarlo, esa información, no necesitaríamos ajuste puente, pues no estaríamos en la situación dramática que nos dicen por otro lado. Entonces, es muy difícil eso. Cuando yo escucho hay una recuperación del empleo, y yo diría que siempre una recuperación es una medida, y la medida está en función del punto de partida que yo lo hago. Si yo lo hago en un punto de partida en muy bajo, en lo que yo tenía en el momento de la explosión de lo que fue el seguro paro en marzo y abril del año pasado, claro, yo he ido mejorando. Ahora, no tengo unas situaciones hoy objetivas que son tremendamente complicadas. Hay algunos sectores de la economía, por eso yo insisto en eso. Hay sectores que no le han ido mal, que siguen teniendo situaciones dinámicas y que tienen mejoras en algunas áreas. Ahora, ¿eso es un panorama general? No, yo creo que hay necesidades de analizar el tema del empleo y del trabajo, como decíamos nosotros al principio, por consejo de salarios y por una realidad más en concreta, porque si no, hablamos al barrer. Unos dicen que está mejorando, como esta consultora, y otro, el presidente de la camioneta, dice que es dramática la situación y que no puede. Entonces, ¿con qué me quedo? Es decir, las dos cosas son ciertas, sí, son ciertas. Ahora, tanto es dramático porque no todo es uniforme. Ahora bien, cuando se buscan soluciones, no se puede ir a soluciones uniformes, hay que tratar de ir a sectores por sectores, donde podamos encontrar alternativas y que efectivamente mejoren la globalidad. Y eso es un problema de lo que es la negociación colectiva y la necesidad de la instalación de los consejos de salario. Bien. Castellano, en otros temas, recientemente se anunció por parte del gobierno el envío de un proyecto de ley al Parlamento para promover el empleo de jóvenes, personas con discapacidad y personas mayores de 45 años. Esto lo que hace es ampliar los beneficios otorgados a las empresas que contraten a estos grupos de personas. Esto se va a financiar a través del INEFOP con $8 millones y a través de rentas generales con otros 8 millones. ¿Qué piensan, cómo ven esta iniciativa? Primero, nosotros no tenemos la ley todavía, es decir, tenemos los mismos titulares que tú decías que va a ser con esas características. Si yo miro para atrás, los incentivos para la contratación de mano de obra, porque ya ley de empleo juvenil había y otro tipo de beneficio había. Sí, lo que dicen las autoridades es que no se han acogido muchas empresas a esta ley, que no ha tenido el resultado que se esperaba, digamos. Porque yo creo que el problema no está en los incentivos. La generación de empleo el incentivo puede ser una ayuda colateral, pero no es lo central. Es decir, si tú tenés una empresa, la definición de tomar un empleado no es porque el Estado te te exonere de algún impuesto. En tu cabeza, cuando vas a contratar a un empleado, está si yo tengo trabajo, tengo para vender cosas, me están demandando más mercadería, no doy abasto. Eso es cuando yo resuelvo ampliarme. Entonces, eso no lo resuelvo con una exoneración de BPS o de algunas características de esas. Es decir, entonces yo soy medio escéptico en los incentivos, como tal, para que muevan la aguja. Es decir, tampoco soy un necio de decir que los incentivos no ayudan, siempre el incentivo ayuda.
pero en el tema del empleo la variable fundamental es la inversión, y la inversión significa generar circulante y masa en la calle de que yo tengo una empresa, porque hay que tener en cuenta que la mayoría de empresas uruguayas son pequeñas y medianas. Entonces yo me imagino, yo sí tengo mi tallercito, tengo 2 empleados, y hago, no sé, pantalones, y bueno, ¿cuándo voy a tomar un tercero, un cuarto? Porque el BPS por 3 meses no me paga los aportes. No, yo voy a tomar un empleado cuando no puedo dar satisfacción a mis clientes con los pantalones porque no doy abasto. Sí. Estos digamos, beneficios son por un año, pero se entiende el concepto de lo que plantea. Milton Castellano, director del Instituto Cuesta Duarte, muchas gracias por estar con nosotros hoy. No, muchas gracias por conversar esta mañana fría con la audiencia y con ustedes. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.